Lo vamos a invitar al ingeniero Levis, que es directivo de la Cámara, quien moderará este segundo panel. A Héctor Oporto, él es gerente de Química, Minerales, Petróleo y Medio Ambiente de SGS, quien va a hablar sobre los 3 puntos que trabajamos en energía. El arquitecto Roberto Febre, director de TREC, quien expondrá sobre ciudades sustentables. Al ingeniero José Macitelli, titular de EnviroLife, quien compartirá con nosotros los conceptos de agricultura, ganadería y pesca. Al ingeniero Jorge Moreno, director técnico de Ecotec, para hablar sobre emisiones gaseosas. Y al ingeniero Benjamín Lockman, vicepresidente de Serviur. Gracias, Carolina. Buenas tardes, bienvenidos y gracias por acompañarnos. Tenemos 5 propuestas en este módulo. La primera es energía y le voy a pasar la palabra al ingeniero Héctor Porto de SGS. Bueno, muchas gracias por estar acá todos. Básicamente a mí me toca el tema de energía y creo que los puntos principales que le preocupa a la Cámara son un poco lo que preocupa públicamente. Para eso le vamos a dar un poquito de orden. Creo que lo que más preocupa acá, como decía mi colega anteriormente, es ver la matriz energética desde el abordado de lo ambiental y lo que sea mitigación. Si bien es un problema el efecto invernadero, bastante preocupante, tanto local como internacional, tengo una buena noticia. La Argentina no está tan complicada como otros países del mundo porque basa su matriz en gas y también en fósiles, pero no usamos carbón, que eso es un grave problema en Europa, Estados Unidos y otros lados. Sí tenemos que trabajar mucho, tenemos que proponer medidas paliativas de largo plazo y una política ambiental con una fuerte impronta de política de Estado, ¿sí? Eso es lo que se necesita, reglas claras y un control sobre las reglas claras. Hoy en día nos encontramos con que hay muchas leyes que hablan sobre lo mismo, que ponen distintos límites, pero que nadie las controla. O sea, son complejas y difíciles de controlar. Lo que nosotros ponemos son algunos puntos básicos, como ver la disminución, ¿sí?, de los contaminantes a la atmósfera, principalmente los óxidos. Después un plan de concientización, básicamente en usar productos no contaminantes, básicamente usar gas, ¿sí? El marco legal, como les dije, y bueno, la propuesta de la energía renovable, la ley de energía renovable es bajar un 8% en los consumos actuales y reemplazarlos por otras alternativas, la eólica, la marea motriz u otras formas de energía mucho más limpias y sustentables a lo largo, ¿sí? El otro punto es la eficiencia energética. Básicamente la reducción que se propone es reducir las emanaciones en un 30 y un 40% a futuro. Acá, bueno, también es profundizar las políticas y estamos basados exactamente en lo mismo. La eficiencia energética es un problema. Básicamente contaminamos más y necesitamos más energía porque no la estamos cuidando. En esto sí, la Argentina es un país que derrocha mucha energía. Podríamos hacer algunas cositas más y con muy pequeñas medidas, como tarifas escalonadas, campañas masivas de concientización de la gente, impulsar buenas prácticas para luego llevarlas a leyes y controlarlas. Y el otro punto, que es el que más está en boga siempre, es el tema de explotación y exploración de los recursos energéticos. Todo el mundo escucha hablar de vaca muerta y todo el mundo tiene una gran preocupación. Bueno, no deja de ser muy distinto lo no convencional de lo convencional. Básicamente son iguales, nada más que son distintas tecnologías, no hay ningún paradigma con esto. Volvemos a lo mismo que las otras tecnologías, necesitamos una concientización, necesitamos un marco regulatorio, necesitamos equipos, modernizar y sobre todo necesitamos prever los impactos ambientales previos a las perforaciones de los pozos y después llevar un plan de control. No hay mucho más que esto. La industria no va a cambiar mucho, la petrolera, solo necesita controlarse y lo que se contamine, porque siempre va a suceder, unos planes de mitigaciones que sean serios y perdurables, ¿no es cierto?
Por mi parte, muchas gracias. Gracias, ingeniero Porto. El próximo tema es ciudades sustentables y va a estar a cargo del licenciado del arquitecto Roberto Feber, de TREC Sociedad Anónima. Roberto. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, sabemos que las ciudades es el lugar primordial en el que habitamos, por lo tanto el ambiente aquí toma una significación mayúscula y en todo caso este proceso de nuestra especie de cada día más aumentar la población rural aumentar la población urbana en detrimento de la población rural, aumenta también las dificultades y las problemáticas en las ciudades. Básicamente nosotros hemos diagnosticado problemas medioambientales fundamentalmente por dificultades de planificación y ordenamiento de los usos y de las actividades. Pasamos a la siguiente. Entonces decimos que la ciudad sustentable implica replantear una cantidad de cuestiones y identificamos básicamente algunas cuestiones fundamentales. En todas estas cuestiones hay que señalar que van a participar tanto problemas de marco normativo, es decir, requerimos de normativas más adecuadas, más adaptables, más eficientes, pero también requerimos de políticas públicas, de planes de financiamientos mixtos público-privados y fundamentalmente de convocar a todos los sectores que participan y que tienen que ver con el ambiente, esto es, todos los sectores que habitan en una ciudad, para que estas políticas y estas estrategias tengan encarnadura real en los habitantes y en los actores reales de la ciudad. Esto me parece que es una de las claves y que la falencia en este campo ha hecho fracasar muchas de las estrategias que se han establecido hasta la fecha. Aquí nosotros señalamos algunas cuestiones que nos parecen básicas: la instrumentación de evaluaciones ambientales estratégicas. Sabemos que muchos de los recursos que se han puesto en juego en el desarrollo de proyectos requieren de evaluaciones que van más allá de las clásicas evaluaciones de impacto ambiental que aparecen cuando los proyectos ya están demasiado consolidados y donde es difícil operar en niveles que tienen más que ver con planes o con programas o con normativas marco que de por sí no son sustentables. Hemos tenido muchas experiencias, por ejemplo acá en la Ciudad de Buenos Aires, en barrios como en Caballito, como en Palermo, en donde las normativas que permitían cierto tipo de ocupación, cierto tipo de densificación no eran sustentables, pero de alguna manera estaban permitidas por las regulaciones marcos que no habían sido sometidas a evaluaciones estratégicas. Estos ejemplos los vemos todo el tiempo, en todo el país, en todos los ámbitos. En cuanto a... ha habido una serie de proyectos de ley que se han tratado, se han establecido y se han discutido, pero no hemos llegado hasta el momento a ninguna normativa en este sentido en nuestro país. A pesar de que en países vecinos y desde ya en países centrales esto es más habitual y está más aceptado y generalizado. La promoción del Comité de Cuenca, que ya habló a Marcelo sobre este tema, tiene que ver con esta cuestión típica del ambiente, en el cual que tiene que ver con que las problemáticas ambientales no pueden ser fragmentadas según una distribución de límites de organizaciones políticas, y el territorio tiene lógicas ambientales que nuestro sistema jurisdiccional no respeta o no contempla en alguna instancia. Se mencionaba el caso de la cuenca Matanza-Riachuelo, un caso en el que tuvo que actuar la Suprema Corte a partir de una demanda de un vecino para recién en ese momento el Estado tomar conciencia de la necesidad de un abordaje a nivel de cuenca, y recién en esa instancia, después de
más de 100 años de proceso de contaminación continua, tomar cartas en el asunto desde una lógica de comité de cuenca. Esto debería ser mucho más naturalizado en nuestros procesos de intervención sobre el ambiente, a nivel de todo el país, a nivel de todo el territorio, y realmente creo que es una falencia que hasta que no esté resuelta va a ser muy difícil encarar algunos de los problemas que tienen que ver con las cuestiones ambientales. Uno de los temas que señalábamos como prioritario en nuestras ciudades es el problema de la movilidad. La movilidad que tiene que ver con el transporte, pero también tiene que ver con la accesibilidad, tiene que ver con la integración, tiene que ver con la no marginación de muchos sectores que en nuestras ciudades se encuentran marginados y sumergidos. Allí también tiene que ver con la producción de gases de efecto invernadero. El transporte es uno de los componentes que genera mucha cantidad de gases y de contaminantes, y donde la utilización de derivados de petróleo es en este momento el máximo consumo. Esta problemática tiene que ver también con cómo se reasigna el espacio público. Las ciudades, ustedes saben que uno de los activos principales que tienen es ese espacio público que permite que todos convivamos en ella, donde se producen los intercambios, donde se producen las actividades comunes para las ciudades. Yo diría que también es un indicador de calidad ambiental y de calidad urbana. Las mejores ciudades, las ciudades más emblemáticas y reconocidas a nivel internacional son aquellas que tienen mejores espacios públicos. Entonces, el problema de la movilidad está directamente vinculada con esta cuestión, que no es tampoco un problema solamente prioritario de las grandes ciudades como Buenos Aires, sino que estamos trabajando en ciudades que tienen 100, 200.000 habitantes y donde realmente las mejoras en términos de calidad ambiental son significativas cuando se opera en este nivel. El tema de adaptación al cambio climático en contextos urbanos. Bueno, de nuevo aquí aparece la necesidad de instrumentar estrategias que van mucho más allá de solamente los fenómenos de mitigación de emisión de gases de efecto invernadero. Nuestras ciudades están siendo sometidas a eventos y a situaciones de riesgo muy importantes. Esto no es privativo de nuestras ciudades de países en desarrollo, sino que se han vivido experiencias como la de Nueva Orleans y otras en donde las ciudades son castigadas con una violencia inusitada y han demostrado no estar suficientemente capacitadas para superar estas situaciones traumáticas y de estrés que lamentablemente incluso se cobran vidas humanas. Entonces me parece que aquí hace falta un esfuerzo muy importante, seguramente en estos niveles que yo planteaba desde el principio, es decir, en el marco normativo, en la convocatoria a todos los actores que participan y que tienen que ver con esta cuestión, porque lejos de ser un problema que está estabilizado en un punto, es un problema de dimensiones crecientes que exige y va a exigir cada vez más un accionar muy proactivo y de no sencilla resolución. Así que me parece que este es un tema prioritario, es un tema que también significa un gran esfuerzo a nivel estatal, pero también a nivel de todos los actores que intervienen en esta ciudad. Bueno, creo que nada más. Hasta ahí mi parte. Muchas gracias, Roberto. Si bien vamos a dar espacio después a hacer las preguntas que van a hacer por escrito, hay algo, Roberto, hay algo que dijiste y que me quedó como picando cuando mencionaste que en la Argentina se han presentado varios anteproyectos, pero todavía no salió ningún proyecto, no hay nada vigente con respecto a esta temática. ¿Esto es así? Cuando hice ese comentario me refería a las normativas de evaluación ambiental estratégica. Es decir, todas nuestras provincias, ustedes saben, tienen una ley que regula las evaluaciones de impacto ambiental,
que se aplican a proyectos específicos. Sin embargo, un poco lo que se plantea en este campo es que muchas veces los proyectos específicos se desarrollan de acuerdo a marcos normativos que ya hace imposible rever instancias previas. Por ejemplo, siempre hablando en términos urbanos, digamos, cuando yo instalo un edificio en un área de la ciudad, voy a tener un impacto ambiental determinado y generalmente cualquier situación urbana permite la instalación de ese edificio sin generar demasiados impactos, sobre todo si se trata de un edificio de vivienda, un edificio de una actividad no conflictiva. Pero si yo en ese mismo sector de la ciudad pongo 40 edificios, entonces ahí ya empiezo a tener problemas ambientales mucho más serios. Ahora, el problema no es del proyecto edificio, sino el problema es de una normativa que permite instalar 40 edificios en un lugar de la ciudad. Esto se vivió hace poco claramente, por ejemplo, en la ribera del municipio de Vicente López, donde nos tocó participar de un análisis de todo ese proceso, justamente porque se daba esto, en donde la evaluación ambiental individual de cada proyecto no era conflictivo para nada, pero la instalación de múltiples proyectos producía efectos sinérgicos que hacían inviable desde el punto de vista ambiental ese proyecto. Dicho de otra manera, si nosotros construyéramos todo lo que el código de planeamiento de la Ciudad de Buenos Aires nos permite construir, la ciudad estallaría. No habría forma de resolver los problemas de aprovisionamiento de agua, cloacas, transporte, estacionamiento, educación, salud, etcétera, etcétera. Entonces, este nivel de evaluación de las consecuencias a nivel estratégico, de planes, de programas, de políticas que tienen que ver con el desarrollo de las ciudades, es una gran falencia que tiene nuestra normativa y no nos podemos poner de acuerdo aparentemente en los sectores decisorios a este nivel de cuál es el camino para abordar esta problemática. No sé si contesté. Sí, muchas gracias. Ustedes verán que junto con la folletería que les hemos suministrado hay una encuesta y además hay un papel para contestar preguntas. Las preguntas van a ser formuladas por escrito. Yo les sugiero, a los efectos de agilizar la mecánica de la reunión, que vayan preparando las preguntas, así podemos disponer de más tiempo para contestarlas. Bueno, el tercer tema es agricultura, ganadería y pesca, todo un tema que vamos a tratar de sintetizarlo dentro de lo posible, y va a estar a cargo del ingeniero Ángel Mazzitelli, titular de EnviroLife, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Ingeniero. Bueno, gracias. Buenas tardes. Perdón. Bueno, gracias. Bueno, el tema, yo estoy trabajando bastante en aguas, recorro bastante el país y veo muchísimos problemas ambientales generados por el progreso que estamos teniendo, especialmente en el tema de agricultura, que es el primer punto que estamos tratando. Evidentemente no podemos negar el progreso, pero este genera problemas, como por ejemplo, algo que se está aumentando ahora, el problema de la generación de nitratos por efecto de la fertilización. Ese es un problema que en Europa lo sufren desde hace bastante tiempo, debido a la fertilización que ellos aplican. Nosotros ahora estamos comenzando a aplicar, estamos comenzando a desarrollar en mucho la producción del campo, y esto está generando un problema que no se conoce bastante, que es el problema de nitratos, y que tiene bastante poca chapa, digamos, en cuanto al tratamiento de aguas. Esto es algo que no podemos frenar, la fertilización, pero sí deberíamos trabajar sobre la regulación de este tema y cómo tratarlo, porque esto está generando además, me estoy alejando un poco de la pantalla, pero ustedes están leyendo la pantalla, yo estoy acotando algo que está pasando en la realidad. Esto está generando muchos contaminantes en los recursos acuíferos, ya sean lagos, ríos, algas. Es un problema generado por la presencia de nitrógeno y fósforo y debido fundamentalmente a los fertilizantes. Esto es algo que deberíamos poder trabajar sobre el tema,
poder normalizarlo, poder normalizar el uso de fertilizante y poder trabajar sobre las soluciones de los recursos acuíferos. De más está decir que en el tema del agregado de pesticidas y demás, hay muchos problemas generados en las ciudades cercanas a los campos, en donde hoy se está trabajando con pesticidas por avión, digamos, y hay bastantes problemas con las poblaciones cercanas a estos campos. Bueno, evidentemente el tema de los envases vacíos con los pesticidas es un problema serio y esto hay que tratar de normalizarlo. En este momento no está normalizado esto, no se está trabajando en base a normas ambientales. En cuanto a ganadería, ahí tenemos un problema serio generado por la parte de efluentes. Hay algo que no sé si está mensurado, pero a nivel así de la población, pero tenemos en Argentina cerca de 10.000 tambos, quizá un poco más, y más de 50.000 criaderos de chanchos. Esto está generando un problema ambiental terrible. Para darles una idea, para enumerar todo esto, un tambo, si en Argentina hay 2 millones de vacas en ordeñe, estas vacas en ordeñe van 2 veces por día a los tambos a ser ordeñadas y cada vaca consume entre 20 y 50 litros de agua dulce para limpieza de la sala de ordeñe, solamente para eso. Si totalizamos eso, vamos a tener entre 40 millones y 100 millones de litros por día de consumo de agua dulce para limpieza de los tambos, solamente para eso. Además de la limpieza de los tambos, esa agua dulce va a parar con efluentes a contaminar ríos, napas y generando un problema serio. Es decir, aquí en este caso, en el tema de tambos, hoy tenemos un problema serio con el tema de que los precios no dan rentabilidad a los tambos y es muy difícil que ellos puedan hacer algo en cuanto al tratamiento de efluentes serio. La mayoría de los tambos tienen un problema de ese tipo, están generando contaminación, esa contaminación aparece en la población y si nosotros hiciéramos un cálculo, como ha hecho Inglaterra cuando combatió digamos, el tabaco hace 40, 45 años, si hiciéramos un cálculo de lo que le cuesta al país solucionar los problemas generados por la contaminación, en este caso de tambos, de los tambos, va a ser mucho más barato poder hacer las cosas bien, generar buenas prácticas agropecuarias y en este caso hacer que los tratamientos de efluentes en tambos sean como corresponde. Y quizá hoy, en este momento, debido a la crisis lechera que es mundial, quizá tenga que salir el Estado a apoyar a las empresas de alguna manera como para poder hacer el tratamiento adecuado. Les puedo asegurar que de 40 a 100 millones de litros de agua dulce por día que se arrojan y encima contaminando los acuíferos es muchísimo. Nosotros necesitaríamos 80 millones de agua dulce por día para alimentar a la población. Hoy lo estamos tirando y contaminando. En el caso de criadero de chanchos, bueno, el problema es mayor todavía. Hay 50.000 criaderos, generando también lo mismo. Esto es un problema que en Oriente lo solucionaron. En China está solucionado con tratamiento de lagunas, de decontaminación y demás. Nosotros en ese aspecto no estamos haciendo nada. Es decir, no es un problema que lo tenemos a la vista y para resolver en forma rápida. ¿Cómo solucionar este tema? Algo ya lo comenté, que es que el Estado tendría que salir a apoyar a estas empresas, tendría que generar las normas para el control de estos contaminantes, generar la parametrización de los vuelcos, generar cuál es la mejor ingeniería que se puede aplicar para cada modelo de tambo. Hay tambos que tienen 50 vacas y hay tambos que tienen 2.000. Es decir, para cada uno de estos estadios se requiere una solución y para eso el Estado tendría que salir a apoyar
digamos, con la ingeniería sería apoyar con profesionales adecuados, con profesionales de la zona, que puedan ejercer funciones de control, de asesoramiento y control sobre todo esto. Les puedo asegurar que hay problemas muy serios, por ejemplo, me entero en Bahía Blanca, por fenómenos de nitrógeno y fosfato. Hay un problema muy serio en el dique que abastece de agua a Bahía Blanca y que genera 2 o 3 veces por año un problema serio a nivel de toda la ciudad. Eso es algo que, bueno, debería tenerse en cuenta. Esto es algo provocado por el descontrol que hay en el tratamiento de los efluentes de los campos, el tratamiento de la fertilización, lo que hemos hablado. Los problemas son serios, entonces merece que empecemos a poner un poco de atención sobre esto. Bien, sobre materia de pesca no tengo mucho para decir. Hay problemas, pero evidentemente los problemas generados por agricultura y ganadería son muchos y hay que prestar atención. Así que, bueno, no tengo otra cosa para decir. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Gracias. La próxima propuesta va a estar hecha sobre el tema de emisiones gaseosas y estará a cargo del ingeniero Jorge Moreno de Ecotec. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por estar aquí. Bueno, en tema de emisiones gaseosas, el diagnóstico en principio que hemos hecho es que existe poca regulación en general y también es muy variada la situación porque va desde jurisdicciones con leyes bastante completas a otras prácticamente sin ninguna legislación. También esa legislación a veces tiene información variable en cuanto a criterios contaminantes y sus límites permisibles, valores que también no están generalmente muy actualizados, ni tampoco han sido revisados en función del área específica en la cual, para la cual se está legislando. Y otra cosa que también notamos es que aún en las jurisdicciones que hay legislación bastante completa, no existe un poder de policía demasiado bueno por falta de recursos generalmente, ¿no? Recursos técnicos, recursos materiales, por lo cual sin poder de policía ninguna ley tiene efectividad. También hemos notado en algunos casos particulares, por lo menos a mí me ha tocado, una disparidad de interpretación dentro de un mismo cuerpo, una autoridad de aplicación sobre la interpretación de la legislación. Y no hay tampoco una forma simple de resolver esos criterios de interpretación, no hay una fuente de apelación terminante y implica siempre una discusión bastante compleja. Creo que bueno, todos son temas que podrían ser abordados y mejorados en el tiempo. Existe también en algunas áreas, no en todo el país, pero en algunas áreas bastante información de mediciones, de emisiones, pero de una calidad bastante poco verificada. En general, el país no cuenta de inventario de emisiones gaseosas, ni tampoco cuenta con monitoreo de las inmisiones, o sea, de los valores a nivel suelo de las emisiones gaseosas, para prácticamente ningún sector, para ninguna parte del país. Las propuestas que estamos haciendo, básicamente, son de dos tipos. Unas serían sobre control de las emisiones y otras sobre reducción. En el tema de control, aparte de propender o generar la legislación adecuada y presupuestos mínimos para todo el país, habría también que trabajar sobre un inventario de emisiones con distribución geográfica, saber qué se está emitiendo en cada zona. Habría que crear redes de monitoreo, sobre todo en las grandes aglomeraciones urbanas y en la zona de alta concentración industrial,
Y creemos que esas redes de monitoreo deberían tener un alcance casi nacional y una gestión también centralizada y muy profesional, porque en realidad las emisiones gaseosas no reconocen las jurisdicciones de los hombres y deben ser analizadas tienen en muchos casos impactos sobre zonas muy amplias. Por lo tanto, creemos que es necesario ese trabajo centralizado, como hemos visto en otros países. También que deberían constituirse en forma regular los comités de calidad de aire que tienen que fijar los límites permisibles en las distintas zonas, que tenga en cuenta criterios técnicos, criterios de salud, y también los intereses de las zonas, de las personas o áreas afectadas, ¿no? En el tema de reducción, los contaminantes de mayor volumen y de impacto más global o más amplio, básicamente han sido parcialmente tratados en otras zonas, porque son el transporte automotor, la generación de energía y la producción agropecuaria. O sea que cualquier cosa que se haga en esas áreas para mejorar la eficiencia y la reducción o la mitigación va a tener un impacto importante en la reducción de emisiones gaseosas. La producción industrial en general tiene impactos más limitados en área, digo, en cuanto a distribución, pero también con contaminantes en algunos casos bastante peligrosos y distintos a los que acabo de mencionar. Solamente para el tema de reducción, para ampliar o sugerir algunas pautas que podrían tener una rápida ejecución, estamos comentando, aparte de las que ya se han mencionado, ¿no? Exigir una mayor eficiencia en los motores de combustión interna, impulsar el uso de catalizadores en la emisión de vehículos, todo lo que se haga en mejora de la red vial para hacer más eficiente, fluido el tránsito, tiene un gran impacto. Y también creemos que habría que impulsar bastante más el uso del transporte ferroviario, tanto de cargas, especialmente en cargas, pero bueno, también de personas. Todo eso tendría un fuerte impacto sobre la reducción de emisiones gaseosas. Bueno, creo que supongo que nada más. Gracias, ingeniero Moreno. Tenemos está demorado, sí, está demorado el ingeniero Lockman, pero debe estar por llegar en los próximos minutos. No sé si vos querías decir algo, Guillermo. Bien, en reemplazo. Estamos hablando en el caso de agua. ¿Podés pasarla? En la madre de todos los recursos. Hay una teoría un poco conspirativa a nivel mundial que el hemisferio norte, que para lograr su desarrollo usó la mayoría de sus recursos naturales, hoy tiene la tecnología y está viendo, hay una teoría de países poderosos tecnológicamente y económicamente, decir, bueno, los recursos que quedan son un derecho de la humanidad. Los países que tenemos las mejores tecnologías para cuidarlo, podemos en un futuro pensar en tomarlos. Argentina tiene uno de los recursos de agua dulce más importantes del planeta, como el acuífero Guaraní, y creo que debe tener la responsabilidad histórica de cuidarlos. En nuestro diagnóstico vemos que estamos lejos de tener un relevamiento completo de la situación de nuestros acuíferos, tanto superficiales como subsuperficiales. El criterio de manejar por cuencas, los balances hídricos, proteger el recurso. José recién nos estaba contando que muchas actividades donde dice, bueno, estos son alimentos, no tienen problemas ambientales. Bueno,
La generación de agua y distribución de agua, la generación de leche tiene muchos problemas ambientales asociados, pero no está dentro de nuestro paradigma. Pensamos que en la industria química seguramente lo va a tener, pero la generación de agua potable no los va a tener, pero no es así. Entonces sí está faltando la integración de este balance de agua a nivel nacional, estudios a nivel cuenca y subcuenca. Lo vimos cuando participamos en el tema de shale en Neuquén. Está faltando un estudio de una hidrogeología ambiental completa para ver dónde estamos y los impactos futuros, para monitorear la actividad y permitir que se desarrolle en términos sustentables. Nos está faltando bastante para estar al tono de lo que se puede venir a nivel de proteger nuestros recursos para afuera o para nuestros propios habitantes. José hablaba de la utilización de la cantidad de agua para simplemente lavar. Posiblemente ese tambo nunca se pensó que, puede decir, bueno, ¿cómo puedo racionalizar hacer un circuito cerrado y consumir el 10% de agua? Todos estos cambios de paradigma no están en el país, no se están impulsando, no existe una planificación del recurso agua a nivel general que nos dé este tipo de respuesta y nos diga, bueno, nuestros indicadores de uso y preservación del recurso es y dentro de 2 años vamos a estar acá y dentro de 5 años vamos a estar acá. Todo esto está faltando, nosotros estamos promoviendo a que existan estos criterios de desarrollo. Un criterio es, lo mencionaba Gabriel previamente, tener criterio de vuelco másico. Según el cuerpo receptor, tener un criterio de vuelco distinto y diferenciado y no universal para proteger los recursos de agua. Entonces, reducir o minimizar el uso, proteger los vuelcos estableciendo plantas de tratamiento de efluentes en las ciudades. Monitoreo de actividades. Salí Dulce tenía un problema de contaminación por fertilizantes en el agua con el fósforo y la contaminación del embalse aguas abajo. Mucho por hacer, los problemas empiezan a estar identificados. Cuenca, Matanza y Riachuelo tienen problema de carga másica. Hoy no es un problema de decir, bueno, esta planta la diseño para que las nuevas plantas de AISA, que un vuelco de 15 de DBO no aguanta nada. Entonces es otra aproximación que hay que ir haciendo sobre el recurso de agua. Es la madre de todos los recursos. Argentina está empezando a mirarlo. Donde uno mete el dedo encuentra los problemas. Provincia de Buenos Aires creo que ha sacado recientemente una regulación para que se pague el agua que se consume. Hay que empezar a cambiar la forma de pensar en el recurso agua, y la SEMA va a estar trabajando para impulsar estos criterios para mejorar nuestro manejo y gestión.